buenas tardes. Damos inicio al quinto encuentro del ciclo Centro PEN Argentina, Lectura Mundi, ciclo organizado por el Centro PEN y la Universidad de San Martín. Hoy el tema que nos convoca es la traducción. El Centro PEN de Argentina, para los que no lo conocen, es un centro que integra a escritores, traductores, periodistas, editores, y estamos en estos momentos cumpliendo los 91 años. Fue fundado en 1930. Así que los que quieran profundizar en el conocimiento del Centro PEN pueden entrar a nuestra página de Centro PEN de Argentina. Bueno, agradecer especialmente a nuestra querida, bueno, es uno de los miembros más trabajadores de PEN, debo decir, y es Claudia Ferradas, que va a coordinar el encuentro de hoy. Claudia es doctora en lengua y literatura inglesa, ha sido docente y es en universidades nacionales y extranjeras, y es una querida y apreciada poeta que integra nuestro centro. Claudia, te dejo para que presentes a nuestros conferencistas. Muy buenas tardes, buenos días, no sé, depende de dónde están en el mundo. Un placer enorme, gracias Gabriel por esta oportunidad. Siempre es un orgullo hacer una pequeña contribución al enorme trabajo del Centro PEN, y bueno, espero que disfruten de este conversatorio donde tenemos realmente expertos en el tema, y ya veo en la lista de participantes que hay muchos más expertos también en la audiencia. Por una cuestión de claridad en la dinámica, les pido por favor que tengan apagados los micrófonos, y todo comentario o pregunta se va a canalizar a través del chat. Por supuesto, sería hermoso que todos pudiéramos hablar, pero tenemos un tiempo acotado y somos unas 70 y algo de personas. Así que ustedes entenderán que por el tipo de medio con el que estamos trabajando, les pido que escriban en el chat y voy a hacer todo lo posible para leerlo y hacer llegar la pregunta que corresponda o el comentario a los demás panelistas, que también la van a ver en el chat de todos modos. Así que les pido por favor los micrófonos apagados y que usemos el chat todo el tiempo que ustedes quieran, desde para saludar, decir dónde están, como para comentar y hacer preguntas. Tenemos hoy 4 invitados de lujo, y yo los voy a ir presentando de a uno, porque si los presento a todos llega un momento que nos olvidamos qué dijimos. Les decía que voy a presentar a cada uno por vez y darle la palabra, y después sí, vamos a abrir la conversación a todo el grupo de especialistas y también, naturalmente, a la audiencia a través del chat. Así que, si me permiten, voy a comenzar por una cuestión de género. Bueno, voy a empezar con mi admirada y queridísima colega Mónica Herrero. Mónica es profesora y licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Posee un diploma de especialista en Educación Comparada y Estudios Culturales por el Institute of Education de la Universidad de Londres, y es magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral. Se ha desempeñado como docente de nivel medio, superior y de posgrado en instituciones públicas y privadas. De 2018 hasta mayo de 2021 fue secretaria académica del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández en Buenos Aires, institución en la que también fue docente en la carrera de traductorado durante más de 25 años. Trabajó como agente literaria especializada en venta de derechos extranjeros, y en 2005 fundó MH Gestión de Derechos, consultoría y servicios editoriales, empresa en la que brinda consultoría editorial, gestiona derechos de autor y realiza trabajos de edición y corrección para distintas editoriales locales, actividad que combina con la de traductora. Un enorme abrazo virtual para vos, Mónica. Gracias por responder a esta convocatoria. Y recuerdo que la última vez que nos vimos en un ámbito académico fue en nuestro querido Lenguas Vivas, que recién mencioné,
Y vos estabas entrevistando en una entrevista memorable a Silvia Molloy. Y Silvia justamente nos prestó ese título de su libro, Vivir entre lenguas, para el suplemento que publicaste en el Lenguas Vivas sobre el tema de la traducción. Yo en un ratito en el chat les voy a poner el vínculo para que vean dónde lo pueden encontrar y bajarlo gratuitamente si les parece de interés, que no me cabe duda que así es. Entonces, recordando eso ayer, Moni, decía, ¿por qué no empezar con una cita de Silvia Molloy, Vivir entre lenguas? Y ella dice en ese libro, siempre se escribe desde una ausencia. La elección de un idioma automáticamente significa el afantasmamiento del otro, pero nunca su desaparición. ¿Cómo resuena con vos esa cita de Molloy, Mónica? Bueno, en principio, sí, efectivamente, Molloy en su libro Vivir entre lenguas, que es un libro muy íntimo, muy hermoso, que yo realmente recomiendo, lo publicó acá Eterna Cadencia, justamente habla de cómo ha sido su vida en relación con las lenguas. Y esta historia de que siempre se escribe desde una ausencia, que elegir un idioma implica afantasmar el otro, pero que el otro no desaparece, en realidad tiene que ver con su propia experiencia de vida. Ella nace en Argentina, hija de un señor inglés y una señora de familia francesa. Mientras que el señor inglés, o sea, y ella dice que ella aprende a leer en inglés antes que en español y que el inglés es una de las lenguas en las que ella se cría, la experiencia de su madre es distinta, porque su madre viene de una familia francesa que lo que hizo fue tratar de sacar el francés, o sea, borrar el francés para favorecer la, digamos, integración en la sociedad que recibía esta familia francesa y hablaba español. Con lo cual ella viene de estas dos tradiciones y lo que le pasa mucho es que lo que ella quiere es justamente recuperar el francés de su madre. En síntesis, lo que hace, digamos, lo que hace Molloy es aprende inglés, se cría en una, digamos, bilingüe inglés-español, pero después termina estudiando en Francia, con lo cual de alguna manera recupera, ella dice, la lengua de su madre. Y luego termina como 30 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, en donde obviamente la lengua del país es el inglés principalmente, o por lo menos cuando ella llegó, y, y por supuesto que sigue con el español. O sea que en esa colección, ella siempre dice esto, porque te cuenta historias específicas sobre, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la lengua de tus afectos? O sea, evidentemente alguien que se crió en varias lenguas, no obstante tiene una lengua que parecería ser, según ella misma lo experimenta, la lengua de sus afectos. En el caso de ella es el español. Dice, yo me dirijo a mi gata en español, ¿no? Sí, hay alguien que está diciendo, y sí, Violeta Villalba tiene el micrófono abierto y suena mucho. No sé si se... Ahí está. Bárbaro. Gracias. Bárbaro, bárbaro. Bueno, volviendo al tema, ella habla de eso. Y en ese resonar un poco, que ella explica en el caso de ella, yo creo que también está algo que me hizo acordar mucho de Natalia Ginsburg, o sea, que es nuestra relación entre cómo vivimos entre las lenguas, que es algo también muy característico de los traductores. Natalia Ginsburg, que es una escritora, era una escritora italiana, también escribió un libro que se llama Léxico Familiar. Y en ese libro, una de las cuestiones que ella aborda es que dentro de su propia familia había expresiones que eran obviamente como del idiolecto familiar, o sea, fuera de la familia, que uno dijera eso no le resonaba nada al resto. Y que esas expresiones a lo largo de la vida, o sea, por ejemplo, el padre solía decir no vinimos a Bérgamo a acampar, ¿no? O sea, ¿qué querrá decir? O sea, es algo muy propio del interior y de la intimidad de esa familia, y una gran cantidad de otras expresiones. Y ella lo que dice es que después en su vida, ella vivía en un lugar y sus hermanos, sus otros 5 hermanos vivían en lugares muy distantes, pero cada vez que se reunían, en cuanto uno
pronunciaba, emitía una de esas expresiones, automáticamente habían vuelto a estar en la familia como en aquellas épocas lejanas, y ella decía, esas expresiones son las expresiones por las cuales yo, entre 1.000.000 de personas y a oscuras, podría tranquilamente ubicar e identificar a mis hermanos sobre el resto de las personas que allí se encuentran, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que evidentemente siempre transitamos entre lenguas, vivimos entre lenguas, como dice muy bien Molloy, y que también, digamos, hay expresiones o cuestiones que son muy propias. Y esto me hace pensar también en la traducción, o sea, quien traduce obviamente que vive entre lenguas, y digamos, sí es como mucho más obvio. Pero yo lo que venía pensando cuando vos me invitaron, y de hecho quisiera agradecerles la invitación y un puente entre palabras, digamos, dentro de este encuentro, y la posibilidad de compartir con Grady, con Luis, con Federico y por supuesto con vos y Gabriel y el resto de las presentes, es que me puse a pensar y dije, en realidad todos vivimos entre lenguas. No importa si somos bilingües o trilingües o multilingües, vivimos entre lenguas. En parte lo que cuento de Natalia Ginzburg me hace pensar eso, porque ella está hablando del italiano, ella es italiana y las expresiones de las que hablamos son expresiones del italiano que ellos compartían con su familia. Sin embargo, no son, digamos, no todos los otros italianos que no son de la familia entenderían eso. Pero además, en principio, digamos, siempre estamos traduciendo, o sea, si nos ponemos a pensar, miramos el mundo y cuando hablamos del mundo ya estamos haciendo una traducción del mundo que es intermediarla con, no sé, lenguaje verbal para hablar de las cosas. Esa es una. Miramos el cielo y decimos va a llover, va a estar, también estamos haciendo algún tipo de interpretación, de traducción de lo que nosotros vemos y pensamos que puede ser. Miramos a alguien y queremos ver, bueno, tratamos de traducir qué es lo que nos dice la expresión de ese rostro. Está feliz, está triste, le interesa lo que le estoy diciendo, ya está aburrido, se quiere ir, se pregunta por qué está aquí, en fin. Y también nosotros mismos, sin necesidad, y no estoy hablando yo de bilingüismo ni de nada, sino siempre intentamos traducir nuestras propias sensaciones y sentimientos. O sea que esa, esa actividad de traducir creo que digamos, es compartida por todos, ¿no? O sea, esa lectura de nosotros mismos o del mundo que nos rodea y la posibilidad digamos, de compartirla con otros, o sea, porque traducimos para poder llegar al otro, por lo menos a mí me parece que de eso se trata, ¿no? O sea, cuando yo intento, y estoy volviendo al ejemplo incluso monolingüe intento explicarle a mi amiga cómo me siento, o sea, lo que estoy tratando es de llegar con mi subjetividad a esa otra persona, tratando de hacer una traducción que a mí me parezca que la puede acercar a lo que yo quiero decir. Eso mismo, el traductor que después decide ejercer, digamos, esta profesión, obviamente que lo lleva a otro tipo de extremos, ¿no es cierto? A mí hay una frase en ese sentido, y no sé vos, Claudia, decime cuándo puedo darle la palabra a otro de mis compañeros de mesa, como para tampoco, digamos, acaparar Vamos atención. redondeando y le pasamos la Sí, posta a Fede. exacto. Lo que yo pensaba respecto de eso, o sea, como un primer acercamiento hacia lo que es traducir y cómo la traducción está íntimamente relacionada con nosotros y con el vivir entre lenguas y transitar entre lenguas, pero también es como esos traspasos. A mí me gustaría, digamos, como cerrar este primer bloquecito con una cita de Edith Crossman, que es una traductora muy reconocida en Estados Unidos, que escribió un libro que en español fue traducido como ¿Por qué la traducción importa?, ¿no? Y entonces en realidad ella también intenta hacer lo mismo que estamos intentando todos preguntarnos, bueno, ¿por qué importa? ¿Qué hacemos cuando traducimos? Y ella dice algo muy lindo, que dice, lo que hacemos los traductores no es un acto de magia, sino que es el resultado de una serie de decisiones creativas y de procesos imaginativos de crítica, ¿no? O sea, obviamente Crossman tiene una postura, ella hace mucha traducción literaria y tiene una postura muy específica acerca de la traducción que incluye, digamos, pensarla como un acto de creación, ¿no? O sea, cosa que yo comparto, ¿no? Pero me parece que es eso, ¿no? Un poco, o sea, que empezando a pensar y a redondear,
es eso lo que nos pasa, y creo que cualquiera, se dedique o no a la traducción ya como profesión, podría entender esto, y podría entendernos a los traductores. Y termina, y acá sí ya les dejo el espacio, y dice: en el proceso de traducir, intentamos oír la primera versión de la obra tan profunda y completamente como sea posible, esforzándonos por descubrir la carga lingüística, y ya está lo más específico de nuestra profesión, los ritmos estructurales, las implicaciones sutiles, las complejidades de significados sugeridas por vocabulario y fraseo, así como el ambiente, las inferencias culturales, las conclusiones que estas tonalidades nos permiten extrapolar. Se trata de un tipo de lectura tan profundo como puede llegar a serlo un encuentro con un texto literario. Y de aquí me quedo con la idea primera, que es oír, ¿no? O sea, escuchar. O sea, traducir también es escuchar, no solo mirar, leer, pensar, tratar de ver cómo transpongo algo en otra cosa, sino escuchar, ¿no? O sea, la escucha es algo que creo que no debemos perder, ¿no? O sea, dejo ahí para... Gracias, Mónica, abriste tantas puertas con esta síntesis que hiciste. Y yo pensaba desde mi lugar, que siempre ha sido el pedagógico, como el Common European Framework, ¿no? El marco común, empieza a hablar de mediación como una habilidad lingüística, ya sea monolingüe o plurilingüe. Y es lo que vos estabas mencionando, cómo el traductor es un mediador. Y bueno, vamos a explorar esto más en un rato. Muchas gracias. Les presento ahora a Federico Gianotti. Federico es traductor, intérprete y locutor en francés. Ha realizado más de 200 traducciones desde 2005. Es coordinador editorial de Ethos Traductora desde 2018. Se desempeñó como locutor oficial en francés de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Es traductor estable desde español al francés de todo el contenido de la Organización Mundial para la Educación Preescolar desde junio de 2020. Entre otras actividades, ha sido intérprete de la UMEP, Preasamblea Mundial, Asamblea Regional Africana, Asamblea Mundial 2021. Y Fede, una alegría volver a verte. Yo te vi de estudiante en el Lenguas Vivas. Te doy la bienvenida, abrimos tu micrófono y me gustaría que me cuentes un poco cómo ve alguien tan joven, pero ya tan experimentado en la profesión, las oportunidades que esta profesión le presta, le brinda a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Gabriel Seisdedos por la invitación a esta mesa. Es un honor para mí, por la talla tuya y del resto de los que participan. Bien, y también un halago lo de tan joven. No sé si cada vez soy menos tan joven, pero bueno, está bien. Bueno, nos pasa a todos eso. Igual Todo lo disfruto mucho el tema de la experiencia de a poquito, ¿no? Que uno va descubriendo esto de que empieza a haber camino detrás suyo y eso quería compartir yo un poco lo que me había ocurrido en este transitar, que definitivamente a mí lo que me gusta es ir hacia el libro, hacia la traducción editorial, y no es un camino fácil. Esa es una de las cuestiones que puedo reconocer. Así que era eso, compartir un poco mi experiencia en este estado de mi vida profesional con 2 libros editados, casi como lo explicaré ahora, un trabajo un poco artesanal y multirrubro. Ahí contabas un poco de mi currículum. Que sí, fueron trabajos que se fueron dando, que me animé a hacerlos. Esto de ser locutor de los Juegos Olímpicos fue una experiencia increíble y, o sea, tiro un tip es el único desvío que voy a hacer de la traducción editorial, pero en estas ofertas de empleo, estas páginas que ofrecen para buscar trabajo, yo como tengo facilidad con el francés y con el hablar francés, pero cualquiera puede buscar otra alternativa que le guste.
nada más puse alerta de empleo en francés, o sea que recibir un mail cada vez que aparecía la palabra francés, y así apareció esta oportunidad. Y así muchas veces se dan estas oportunidades de trabajo, ¿sí? Bueno, pero en cuanto más seriamente al tema de la traducción editorial, no puedo dejar de sugerir o recomendar que el primer paso es formarse profesionalmente, y estando por lo menos en Argentina tenemos el enorme privilegio que sea para todo el mundo la educación pública, y con instituciones de excelentísimo nivel y reconocidas en el mundo entero. Además, no es un orgullo por ser argentino, sino que no hay dudas de que el nivel académico es excelente, y estoy hablando, por supuesto, de los Lenguas Vivas, el Lenguas Vivas de Carlos Pellegrini, el Fernández, y el Spangenberg, el Lengüitas, como se lo conoce cariñosamente ahí del Parque Las Heras. No es para desmerecerlo, sino que siempre fue así. Yo fui alumno primario de Lengüitas. Pero también en Córdoba la Facultad de Lenguas, ¿no? Tenemos instituciones que te preparan para esta vida de traductor, y sin duda yo no sería lo que soy ahora sin esa formación, que me parece indispensable. Dicho esto, sí, el Olga Cosetini de Rosario, muchísimas gracias también. Iba a decir eso, que obviamente me voy a olvidar de algunos, es como dentro de mi esfera, sepan disculpar. Y hay Em, muchas otras instituciones universitarias como La Plata, Córdoba, Salta, y podría seguir con una larga lista que también forman traductores. Somos muy ricos en ese sentido. Sí, sí, sí. Y bueno, y después están sin ni hablar de los posgrados, el de la UBA, por ejemplo. Bueno, sí, 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 sin dudas eso, tenemos la suerte, así que es importante saber que hoy es un derecho, pero es siempre una conquista, ¿no? Estos derechos adquiridos de lo público, de que todo el mundo pueda tener acceso a esa educación de calidad y gratuita, y que hay que defenderla, porque los derechos no son adquiridos, sino que en cualquier momento los podemos perder. Y bueno, por ejemplo, la Unicaba es una grave amenaza a ello. Em, te forma a ser traductor, sin duda, de todas estas instituciones. Em, pero también hay que hacer como quizás un camino paralelo en lo humano, ¿no? Y entonces hay, para ser traductor editorial, es como un nicho un poco más difícil de acceder, porque ya es el mundo de la edición, y no, considero que los traductores no están plenamente inmersos en ese mundo. Son dos mundos que van en paralelo, y hay algunos espacios donde sí uno se puede encontrar con este mundo, que es, por ejemplo, en el Lenguas Vivas, la Escuela de Otoño, em, de traducción literaria, ¿no? Después está la Asociación de la ATI, que a veces encuentra organiza encuentros con editores. Em, la universidad o el terciario no siempre te dan las herramientas, y uno se encuentra bastante perdido en cuanto a acercarse a ese mundo. Me parece que hay que afinar ahí un poco ese trabajo, como eso es lo que sentí yo al menos. Em, lo que yo quería compartir entonces justamente es mi camino, mi andar dentro de lo perdido que estaba. Qué lindo que en todos los mensajes siguen compartiendo formaciones. Es emocionante. Se ve que las computadoras aún no han plenamente reemplazado a los traductores y traductoras.
Bueno, lo que me ocurrió es que yo, por ejemplo, me recibí de traductor literario, técnico científico en el Lenguas Vivas, y estaba en Bélgica cuando me recibí, cuando recibí la noticia. Y yo estaba, o sea, era como una promesa que me hice a mí mismo de que me quería recibir y publicar un libro, como así, como el sueño del pibe. Em, Creo que es más fácil eh, ingresar en el mundo de la traducción audiovisual, por ejemplo, que es más de empresarial, ¿no? Uno entra y encontrás anuncios de empleo, busco traductor, traductora para subtitulado, para lo que sea, entonces eso es más fácil. Hay muchos multimedios que ya tienen incorporados a los traductores. Ahora, el mundo editorial no es como una vitrina, como decía antes. Quizás después Mónica nos pueda desasnar un poco en todas esas bambalinas que para mí son todavía bastante misteriosas. Lo que a mí me pasó era que sí, la universidad me enseñó a preparar un proyecto de traducción, por ejemplo, o saber qué libro necesitaba, o ver un catálogo editorial y saber, ah, mira, les está faltando esto, sin alejarse del catálogo, sin alejarse de cierta colección. Así que bueno, estando yo ahí en Bélgica, lo que hacía era, me iba todos los fines de semana a las librerías de Bruselas y me metía a buscar libros. ¿Y qué buscaba? Un libro de dominio público para que no le cueste los derechos a la editorial. Buscaba un autor resonante, así como en francés, o sea, Flaubert, bueno, Flaubert creo que no está en... Ah, sí, sí, está, perdón. Em, Nombres que resuenen en la literatura hispanoamericana, que no necesiten tanta presentación, y que no hayan sido traducidos al castellano, o sea, una obra inédita. Entonces, con esas tres variantes, pensaba que podía convencer a alguna editorial que alguien, un traductor recién egresado, sin experiencia, pueda tener su primer libro. El problema que tenía sobre todo era en cuanto a lo inédito en castellano, porque yo lo que hacía bastante insoportable era que me acercaba a libreros, libreras y les hacía todas estas preguntas. Algunos me sacaban, me decían, déjame que estoy trabajando, y otros como que casi medio apiadándose de mí, me ayudaban a buscar. Además se sabe que los libreros, las libreras de allá son realmente personas formadas, apasionadas, así que era un placer hablar de literatura, pero cuando le decía, ¿vos sabés si este libro fue traducido al castellano? Y la verdad que no, pero bueno, esa era parte de mi búsqueda, hasta que al fin encontré Les Mauvaises Pensées de Paul Valéry. Entonces Paul Valéry sí es algo que ni siquiera los franceses lo leyeron tanto, podemos decir. Es un autor muy, pero sí con mucho nombre, mucho prestigio, entonces podía servir, y sirvió. Y ahí, bueno, quizás Luis Seya, enorme especialista de derechos que trabajaba en Edubim, bueno, mandé muchos proyectos armados, lindos, con un fragmento de traducción, y a todas las editoriales ahí tratando de que encajen en cierta colección, y Edubim fue la que me respondió y que estaba interesada, y así conseguí mi primer libro. No sé si, cómo vengo de tiempo, si se me hizo muy largo, si puedo hablar del otro o si no, después lo contaré. Sí, podemos redondear ahora y después volvemos. ¿Te parece, Fede? Sí, 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 sí. Lo que sí quería decir, y es un gesto un poco político y quizás trivial lo que estaba contando, es que me parece importante compartir estas experiencias, porque quizás haya algunas posturas
quizás preservar el espacio conquistado o después de mucho esfuerzo, de todo lo que se obtuvo, se consiguió de experiencia o de conocimiento, preservarlo para uno. Y me parece que al contrario es importante difundir y ofrecer la experiencia, aunque sea de estos gestos mínimos, porque todo después vuelve enriquecido, y así por ahora me fue bastante bien en ese camino. Genial, y Gracias. bueno, este conversatorio de alguna manera trata de contribuir a eso. Así que muchas gracias. Hoy estás en Buenos Aires, pero vos estás trabajando desde otro lugar del país normalmente. ¿Dónde estás viviendo? Sí, tengo la suerte de también acá, así como un sueño idílico de la traducción, capaz, porque estoy viviendo en Los Molles, en San Luis, en el medio de la sierra, en una cabañita de madera con vista a la sierra, y ahí tengo mi computadora y mi perrita. Bueno, así que Lo cual es abre toda lindo la trabajar cuestión así. de la tecnología y las posibilidades que nos da. Y una de las posibilidades que nos da hoy es tener expertos de otras partes del mundo. Y le quiero dar la bienvenida oficialmente a Louis Jolicoeur. Louis es doctor en lingüística, escritor, traductor, intérprete, cronista literario y profesor de traducción en la Universidad Laval de Quebec. Es miembro de PEN Quebec, ha publicado relatos, una novela, 2 ensayos sobre traducción literaria y 3 libros de cuentos. Sus textos se han publicado también en revistas y antologías de Quebec, Argentina, México, Canadá, Francia y Bélgica. Traductor al francés del escritor uruguayo Juan Carlos Sonetti, también tradujo a autores españoles, argentinos como Bioy Casares, entre tantos otros, Silvina Ocampo, mexicanos, chilenos, irlandeses. En sus actividades de investigación se dedica actualmente a la cuestión de las identidades nacionales y de la traducción en un mundo cada vez más globalizado. Bienvenido, Luis, gracias por aceptar esta invitación. Es realmente un orgullo tenerte desde Canadá aquí con nosotros. Y bueno, además de darte la bienvenida, querría darte tiempo para que nos cuentes qué pasa con el papel de la traducción literaria en la defensa de las lenguas minoritarias a la luz de la Declaración de Quebec. Contanos un poco, por favor, qué es esa declaración. Muy bien, muchas gracias Claudia y saludos a todos. Gracias también a Gabriel por haberme invitado hoy. Es un placer siempre trabajar con mis amigos argentinos. Es una pena que no se pueda hacer en presencia esta vez, pero eso es mejor que nada, ¿verdad? Estuve varias veces invitados en Buenos Aires, en el Colegio de Traductores hace mucho, en el Lenguas Vivas, del que hemos hablado justo ahora. Y eso desde hace ya tiempo en que mi amiga Susana Gurovich era presidenta, hace bastante. Pero después varias veces también en el Lenguas Vivas, en la Universidad de Córdoba una vez, en Rosario, en la Casa de Letras, en la Universidad del Salvador, gracias a mi amiga Adriana Ramponi, que también es traductora en Buenos Aires, que seguramente algunos conocen, que también estaba muy metida en el Colegio de Traductores, pero hace mucho tiempo de eso también. Así que un gran gusto estar con ustedes desde el verano boreal. Normalmente nosotros tenemos envidia a todo el planeta porque siempre hace mejor tiempo fuera que aquí, pero por una vez tenemos un lindo verano y ustedes, que yo sepa, están en pleno invierno, así que por una vez les ganamos a ustedes. Tenemos gente Pues, en Madrid y gente en Estados Unidos, así que hay un poquito de todo. también Madrid hace más calor que aquí, seguro. Bueno, gracias Claudia por abrir la puerta a esta declaración de la que yo quería hablar un poquito con ustedes. Pero antes quizás presentar un poco desde donde yo les hablo. O sea, lo que me interesaba en la declaración, y creo que por eso me han pedido que yo organizara
el trabajo que duró casi 2 años de preparar esta declaración hasta que finalmente sea adoptada por PEN Internacional, así como 4 o 5 años. Yo creo que me lo han pedido a mí porque siempre me ha interesado el tema de la sociología de la traducción y ver realmente ese papel de la traducción en el juego literario mundial, en el juego de poderes entre países céntricos y países periféricos, para decirlo así, ¿no? Porque en realidad la traducción, yo soy profe de traducción, trabajo con mis alumnos y evidentemente lo que más se hace es trabajar las dificultades de a diario, ¿no? Cómo se traduce eso, cómo ves ese problema, qué solución propones para ese juego de palabras. Bueno, eso es muy interesante, estoy en ello todo el tiempo. Y depende también de las lenguas, yo traduzco del español y también del inglés, siempre hacia mi lengua que es el francés. Pero el tema aquí es otra cosa que estas dificultades. La sociología de la traducción realmente le da a la traducción otro enfoque, otra perspectiva, nos enseña a qué punto finalmente traducir es más que dedicarse a problemas que no son pocos y no son insignificantes, desde luego, pero me refiero a que hay otro nivel de la traducción literaria, sobre todo, pero quizás se pueda hablar de otro tipo de traducción. A mí lo que más me interesa es la traducción literaria. Porque en realidad, ¿qué pasa cuando uno traduce una obra más allá de las dificultades técnicas, lingüísticas? Pues se traduce una obra y no otra, para empezar. O sea que hay una selección. Bourdieu se interesa mucho por ese tema, ¿no? ¿Por qué hemos elegido a tal obra y no a tal otra? Se puede hablar también de por qué se traduce más a hombres que a mujeres, por ejemplo. ¿Por qué se traduce siempre a autores céntricos y muy poco a los periféricos? ¿Por qué, como dice Michael Cronin en Irlanda, por qué el centro traduce poco, pero todo el mundo los traduce? ¿Y por qué los periféricos? Yo soy periférico, soy de Quebec, un pueblo de Gaulois en el norte de América, hablando francés. ¿Por qué los periféricos traducimos a todo el mundo y nadie nos traduce? Eso Michael Cronin se interesa por ese tema. Son temas de sociología de la traducción. A mí me interesa mucho eso y por eso trabajo, por ejemplo, con el PEN vasco ahora, con el PEN catalán, para ver cómo la traducción puede ayudar a estos pueblos minorizados. También he trabajado con PEN Chiapas, el nuevo centro PEN Chiapas. Claro, las lenguas indígenas de América también son pueblos minorizados, desde luego. Entonces, con la traducción se puede dar otra perspectiva, otra puerta abierta a estos pueblos, porque si no se traduce del maya, ¿y de qué tipo de maya? Hay 6, 7, 8 que vimos en el encuentro de Chiapas hace 2 años. No todos se entienden, o sea que hay que traducir a algunos y hay que traducir a todos si se puede. Primero al castellano, desde luego, y luego quizás directamente, que es más difícil, pero directamente de alguna lengua maya al francés si se puede, al inglés y a las otras lenguas céntricas, ¿no? Yo estoy en este papel curioso hablando una lengua céntrica, el francés, que es una lengua internacional, pero desde un lugar donde esta lengua es minorizada, el Quebec. Bueno, o sea que por todas esas razones, cuando me hablaron de contribuir a la declaración de Quebec, porque este año el encuentro internacional de PEN se hacía en Quebec, y por eso los 2 años anteriores trabajamos en la construcción de esto. Viajé a África del Sur, a Cataluña, a varios lugares para consultar con los otros centros PEN que se interesaban por esta declaración. Leímos los varios documentos que desde hace 100 años defienden a los escritores, a los traductores, etcétera, para no repetirnos, pero a veces sí repetirnos un poco, pero para ponernos al día, porque la vida ha cambiado en 100 años, sino solamente por el tema de la numerización, las nuevas herramientas técnicas, etcétera. Así que fue un largo proceso. Yo creo que nunca más en mi vida me metería en tal lío, porque realmente intentar llegar a un consenso con 140 centros PEN en el mundo para una declaración única que quepa en una página, porque al inicio teníamos como 10 páginas, pero no se hace una declaración con 10 páginas. En 6 puntos, la podremos ver después si quieren,
o se puede ir a la página web de PREPEN Internacional diciendo Declaración de Quebec y se ven los 6 puntos. Y bueno, claro, se trata de defender a los escritores, a los traductores, a las lenguas minorizadas, a ver que la traducción puede contribuir a dar a conocer a pueblos poco conocidos. Si no se traducen a estos pueblos, nunca se van a conocer. Y vamos a seguir como Estados Unidos. Yo lamento tener que criticar a mis queridos vecinos del sur, pero así es. Traducen cada año 2-3% más o menos de la producción editorial anual son traducciones. En países periféricos esta tasa pues sube a 50-60, en Holanda, en Quebec, en Cataluña, en el País Vasco. Se traduce más de lo que se publica en lengua original, por ejemplo. Pero el tema es que no es insignificante pensar que solamente el 3% de las publicaciones anuales en un país como Estados Unidos son traducciones. Significa que más allá del país mismo se conoce muy poco del planeta. Y pues no por nada, si te vas, como voy de vez en cuando a las charlas en Estados Unidos y hablo de Florencia, hablo de Barcelona, hablo de Quebec, hablo de Buenos Aires, una ciudad enorme en Latinoamérica, y tienen una vaga idea de dónde está, si no tienen ninguna a veces. Pero yo creo que la traducción tiene algo que ver en eso, ¿no? Es una crítica fácil de Estados Unidos. Es fácil criticar a Estados Unidos. Podemos criticar a todo el mundo. No ese es el tema. Es que sin traducción no hay puerta abierta al resto del planeta. Y eso es para mí lo más importante, y la Declaración de Quebec quería encarar un poco esta tragedia, digamos, y también evidentemente el tema de que hay que defender el trabajo del traductor, porque por más que sea un traductor de un mundo céntrico, siempre sigue siendo una figura de la sombra. Y sin hablar de que a veces, por más que sea una figura de la sombra, viene amenazado el traductor. Vemos lo que pasa en Afganistán ahora. Vemos lo que ha pasado con Salman Rushdie, cuando a falta de poder llegar a él, se atacaba a sus traductores, que pues en total era casi lo mismo, ¿no? Si no se puede atacar al autor, vamos a atacar a su traductor. Y hemos visto que en algunos casos ha sido trágico, ¿no? El traductor japonés ha sido asesinado. Pues a eso me refiero, y por eso me alegro mucho de que me hayan invitado, porque hablar de la traducción como medida de acercamiento y de apertura a pueblos minorizados, pues es un tema que para mí es muy importante. Compartimos, claro. Luis, el texto que querés compartir. Si querés lo podemos hacer ahora, ¿te parece? Porque sí, es una carilla nada más, creo que podemos Sí, lo compartir. vamos a ver rapidito, lo pongo en español para no perder tiempo. Y aquí está. Si quieren saber un poco más aquí, si lo ven, este enlace parece que no funciona, pero no sé por qué. Igual, aquí ven, no sé si, ¿qué opinas, Claudia? ¿Lo leemos? Es un poco largo. No, lo podemos leer, no es tan largo. ¿Te parece que querés leerlo? Bueno, lo leo rapidito y Sí. después pongo en el chat el enlace, así por favor. Si quieren verlo en otras lenguas, hay como 42 traducciones y muchas en lenguas indígenas, lo cual me parece muy bien, y lenguas africanas, lo cual está muy bien también. Bueno, adelante. La traducción literaria es un arte de pasión. Primero yo quería un arte violento, pero les parecía un poco demasiado duro, así que pusimos arte de pasión después de 2 meses de discusión. Para una frase, empieza bien, ¿ven? Al promover los valores de apertura, la traducción privilegia el diálogo entre las culturas y permite la aspiración a lo universal. Ese diálogo ofrece un baluarte de paz y libertad y combate la injusticia, la intolerancia y la censura. 2. La traducción no tiene el mismo significado para todas las culturas. Algunas traducen por elección, otras por obligación. La traducción asegura la preservación y la protección de los idiomas y de las culturas. Las traductoras y los traductores. Una pequeña paréntesis, esta traducción de Ricardo Ripoll, un barcelonés, que también hizo una traducción al catalán, está todo completamente feminizada. Bueno, no completamente, algunos adjetivos no.
curiosamente, la versión catalana no está feminizada. Sin embargo, el PEN catalán está constituido, bueno, era el caso hace 3 o 4 años, casi exclusivamente por mujeres y muy feministas. Pero tenían otra perspectiva. Decían, ya hemos pasado a otro nivel, ya basta con la feminización de ese tipo. Es muy a contracorriente, ¿no? En Quebec este tipo de discurso es imposible. Pero decían ellas, no, nosotros ponemos el masculino y ya está, y lo vemos como bajarse a cuestiones triviales, mientras la feminización debe ser algo más, con más amplitud. En fin, es para que vean lo complicado que es llegar a un consenso. Hasta en esto no logramos, y si ven en la página web de PEN Internacional, la versión catalana está completamente al masculino. Pero no por falta de sensibilidad, por otra perspectiva feminista. Bien, las traductoras y los traductores observan un firme respeto por los autores y los textos originales. Creadores en pleno derecho los enriquecen, los engrandecen y lejos de meramente reproducirlos, contribuyen a insertarlos en la conciencia literaria mundial. Para mí era importante es la perspectiva de Walter Benjamin, de que la traducción es como la continuación de la obra. No es una pálida sombra de, es la continuación, es una creación en proceso. Y para mí era muy importante eso. Más que mensajeros, las traductoras y los traductores transmiten la voz de los escritores sin perder la propia. Defensores de la diversidad lingüística y cultural esgrimen un especial compromiso con los autores, los estilos y los grupos marginados. Era muy importante esto. Los derechos de las traductoras y los traductores deben ser protegidos. Los organismos gubernamentales, las editoriales, los medios de comunicación, los empleadores, todos deben reconocer y resaltar claramente los nombres de las traductoras y de los traductores. Resulta imprescindible respetar su estatus y sus necesidades, asegurarles un salario justo y condiciones dignas de trabajo, independientemente del medio utilizado, sea papel digital, audio o vídeo. Eso se parece a otros textos de los años 40 y 50, pero evidentemente hemos añadido digital, audio, vídeo. La integridad física y la libertad de expresión de las traductoras y los traductores deben asegurarse siempre. Pensar en traductores de Rushdie, por ejemplo. La traducción es una obra por derecho propio, creada con conocimientos y destrezas que distinguen las traductoras y los traductores, que merecen que se les respete y se les consulte sobre cualquier asunto relacionado con su trabajo. Las traducciones pertenecen a quienes las realizan. Vamos a ver si intentando con este link funciona mejor. Sí. Pues aquí, si ven otras lenguas, van a ver, por ejemplo, las varias lenguas. Aquí, si veo, por ejemplo, la catalana, me avisan si la ven. Catalán. Verán que está todo al masculino. El traductor manté tot el respecte pels autors. ¿Ven? Bueno, eso, si tienen algún interés a leer el texto en varias lenguas, no es el mismo traductor, es Carme, que era presidenta de PEN Catalán en aquel tiempo, Carme Arenas, que hizo la traducción. Gracias, Luis, realmente muy interesante. ¿Me están oyendo bien? Porque sí. me salía una pues ya está. Muchas gracias por haberme dejado el tiempo de ver el texto. Pueden ver en la página web de PEN todos los Mil gracias. Si podemos poner el vínculo sería estupendo. Y esto me da un perfecto puente para presentar a nuestro cuarto invitado, que está en Oklahoma, en Estados Unidos. Grady Ray. Grady es doctor en español por la Universidad de Indiana, Bloomington. Se desempeña como profesor de literatura latinoamericana y español en la Universidad de Oklahoma, Norman, Estados Unidos. Publicó la primera edición crítica y bilingüe de los ejercicios devotos de Sor Juana Inés de la Cruz.
Es autor de numerosas traducciones. Recientemente ha traducido varios proyectos de poesía y ficción del Cono Sur latinoamericano, Serie 201 de Luisa Valenzuela, Stratford Avenue de Marcelo Rioseco, etcétera, etcétera. Y esto, además de darte la bienvenida, Grady, agradecerte una vez más tu generosidad, porque ya te hemos tenido también en el programa de radio de PEN Argentina hablando de estas cuestiones. Algo que realmente me interesa de tu trabajo es cómo, y vinculado a lo que tus compañeros han dicho antes, esto permite que se conozcan voces de la periferia. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, muchas gracias, sí, y quiero solamente decir, bueno, es eso que ha dicho muy bien Luis, yo estoy completamente de acuerdo que con el porcentaje de publicaciones en Estados Unidos de otros idiomas, traducciones de otros idiomas, es algo impresionante de un sentido malo, creo yo, porque deberíamos estar traduciendo hasta 50%, pero lamentablemente acá en Estados Unidos, tener una obra escrita en otro idioma, menos el inglés, otro idioma, ni hablar solamente del castellano, es una rareza y es lamentable, porque yo he intentado también traducir varias, especialmente para algunos y algunos de los nuevos traductores, nuevos escritores. Es muy difícil para los que están escribiendo ahora traducirse al inglés, es muy difícil porque los que sí llegan al inglés son los clásicos, ¿no? Los clásicos, las clásicas que han llegado a estar aquí, como Borges, como Puig, como esos clásicos que hemos leído en español por muchos años, han llegado a Estados Unidos. Pero para los nuevos escritores que están escribiendo ahora en español, es muy difícil llegar. Una persona tiene que haber llegado a tener premios en su propio país, tiene que haber llegado a otros idiomas y luego por fin, muchas veces, si las editoriales ya han visto que una persona puede vender, que estamos viviendo en Estados Unidos, yo estoy viviendo en Estados Unidos, el capitalismo reina y si no pueden vender acá, entonces no van a publicar. Y ese es un problema que tenemos acá en Estados Unidos, especialmente para los nuevos escritores en todo el mundo, ¿no? No solamente los escritores que escriben en castellano, ¿no? Pero quería también volver a algunos de los puntos de los otros que ya han dicho varias cosas que yo quería enfatizar también, que sí importa la traducción. Importa la traducción y importa en todo el mundo y importa mucho en Estados Unidos y lamentablemente no tenemos suficientes traducciones en Estados Unidos, pero no todos lamentablemente podemos leer en todos los idiomas. Así que tenemos que depender de otros traductores para poder leer en idiomas que no entendemos, que no leemos. Así que sí, reitero mucho lo que ha dicho Mónica y lo que ha dicho Edith Grossman, que ella citó. Sí importa la traducción. ¿Y por qué importa la traducción? Que es ese libro famoso, buenísimo, de Edith Grossman, ¿no? Y es, como lo que ha dicho también Luis, es una creación. Estamos creando otra obra muchas veces, basada en la obra original, pero tenemos que pasar por esa transición para llegar a otra creación en otro idioma muchas veces, ¿no? Y lo que siempre me ha interesado también es el proceso de los traductores, las traductoras, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa nueva creación? ¿No? ¿Cuál es el proceso que hacemos? Y las cosas que siempre me han interesado a mí son ese proceso de entender hasta cierto punto cómo es ese texto original, ¿no? Y muchas veces, siendo docente también de traducción acá en la Universidad de Oklahoma, siempre creo que tenemos que pasar por varias etapas de conocer el texto. Tenemos que pasar por esa etapa de entender el contenido. Si no entendemos el contenido, ¿qué estamos haciendo, no? Si no entendemos el vocabulario, ¿qué estamos haciendo?
Pero aún entender ese vocabulario, entender ese contenido, luego nos lleva al contexto en que está escrito el texto, ¿no? Porque no puedo decidir un párrafo ni una palabra si no entiendo en qué contexto se ha escrito esa palabra. Así que contenido es importante para entender, contexto es importante de entender, y luego cuál es el impacto que va a tener el texto, cuál es el impacto que ha tenido el texto en su propio país, y si es ese mismo impacto queremos recrear, si es posible, en otro país, si es posible o no, porque los mismos lectores de un texto argentino van a recibir el texto muy diferente con la cultura que tienen en Argentina. Pero si yo estoy escribiendo un texto para lectores, ¿quiénes son esos lectores? Esos lectores conocen la cultura argentina, conocen la cultura mexicana, van a interpretar algunos vocabularios diferentes porque han tenido más experiencia en México, que están leyendo castellano, o han tenido más experiencia en Argentina. Así que, ¿quiénes son los lectores? Y muchas veces las editoriales también nos dicen quiénes son los lectores de estos textos, ¿no? Así que siempre tenemos que pensar en ese proceso del vocabulario, del primer borrador, porque muchas veces cuando yo estoy traduciendo y yo llego a mi primer borrador, no es un buen borrador, no es un buen texto en el otro idioma. Es un texto que depende demasiado del idioma original. Y ahora tengo que empezar a transferir, traducir, siempre ir llevando el texto y creando el texto para un lector que lee en inglés o un lector que lee en inglés o una lectora, ¿no? Así que esos son algunos de mis comentarios al principio y otra vez les agradezco mucho a todos ustedes por haber estado acá, todos los organizadores y también todos los que están escuchándonos. Mil gracias, Grady, mil gracias a todos. Realmente han surgido tantos temas que creo que hoy no nos alcanza la tarde, realmente. Y he ido tomando nota simplemente de algunas etiquetas que podría ponerle a los temas que han surgido, y es enorme. Uno de los temas que han surgido entre tantos tan interesantes es la cuestión de la formación. Y yo les pregunto a todos los panelistas, todos los panelistas, ¿quién forma a los traductores? Algo que surgió para la Argentina, estuvimos intercambiando datos sobre distintas instituciones terciarias y universitarias, por ejemplo. ¿Quién traduce? ¿El que traduce es necesariamente un traductor diplomado? ¿Eso importa? ¿La formación de la que hablaba Fede necesariamente es una formación profesional, terciaria, universitaria, o puede provenir de otro lado? Abro la discusión a todos mis invitados a ver quién quiere tomarla por empezar. ¿Puedo? Sí, Moni, No sé qué gracias. dicen los muchachos. A ver, en principio, respecto de la formación. Bueno, efectivamente, en algún momento no existieron las carreras de traducción y la gente que sabía un idioma traducía, ¿no? O sea, eso, qué sé yo, cuando Mitre tradujo la Divina Comedia, no existía, por lo menos que yo tenga, digamos, noticias, una carrera de traducción en la Argentina, ¿no? Digo un ejemplo así muy emblemático para nosotros aquí en Argentina, como de la figura de un traductor, o sea, mucha gente después ha trabajado con esa figura. Evidentemente también cuando la traducción empieza a ser, digamos, cuando la gente empieza y las sociedades empiezan a percibir la importancia de la traducción, también empieza a surgir la necesidad de formar a esa gente. Desde ya que hay gente que por ahí sabe el idioma y tiene una formación que no proviene del núcleo concreto de la traducción, pero que le permite, porque también se ha preocupado por formarse de manera autodidacta en traducir. Pero para mí, y lo digo siendo yo no una traductora formada, me hubiera encantado formarme en traducción. O sea, no sé por qué cuando elegí las carreras no se me presentó o no tuve la información, pero creo que es decisivo. O sea, que lo que yo he visto que los alumnos que durante 25 años, como vos dijiste, yo enseñé en lenguas vivas, o sea que yo estuve en contacto con gente que se estaba formando en traducción, y
la formación que recibían, lo que saben, y después me tocó, tuve la inmensa suerte de trabajar con exalumnos en proyectos de traducción, y la verdad es que yo me preguntaba a mí misma, ¿qué hago yo con esta gente que tiene tanta formación? O sea, me están faltando algunas piezas, o sea, con lo que quiero decir es que evidentemente, digamos, al profesionalizarse la traducción, al aparecer, digamos, la oferta de formación, las instituciones que forman y todos los profesionales que están ahí formando, realmente también han tomado sobre sí, digamos, una responsabilidad de reflexionar. La forma en que Federico, por ejemplo, habló al principio sobre la formación que tuvo, o sea, más allá de las falencias, que las falencias fueron de inserción en el mercado laboral, pero no de formación específica como traductor, ¿no? Más, digamos, evidentemente, para mí es súper necesario. Si alguien quiere dedicarse a la traducción y está empezando su vida profesional, yo le aconsejo firmemente que busque una formación, porque habilita, como alguien dice aquí, muchas aristas que se escapan incluso de la larga experiencia. No sé, y lo digo como alguien que por ahí tiene mucha experiencia, pero que no pasó por una carrera de formación de traductores como alumna. Tuve la suerte de tener muchas colegas, y entonces siempre algún que otro taller hice, tuve la suerte de compartir trabajos con colegas, colegas que eran traductoras formadas, que me permitió, digamos, un poco acercar mi formación original de letras a una formación de traducción. Pero la verdad es que hoy por hoy a mí me parece que si uno quiere dedicarse a la formación, debería hacer, digamos, pasar por una institución formativa, porque además las hay que ofrecen infinidad de variables según cuál es el perfil de traductor que uno quiere tener. Esto no quiere decir que haya mucha gente que traduzca que no tiene esa formación, pero los que hacemos eso, si realmente lo vamos a hacer, o sea, lo tomamos muy en serio e intentamos formarnos autodidactamente, o sea, tratamos de acceder a las, digamos, a las bibliografías, a los trabajos que sabemos que se están leyendo en esos espacios de formación. Pero así y todo, a mí me parece, y lo digo habiendo sido docente, que ese espacio áulico en el que más allá de que uno se leyó toda la bibliografía y qué sé yo, en el que uno puede compartir y ver qué es lo que los otros entendieron de esa bibliografía, porque yo puedo leerme los grandes tratados, o sea, puedo manejar una gran cantidad una gran cantidad de bibliografía que sabemos que quien está trabajando en teoría de la traducción o en traducción lo puede manejar. Pero, digamos, hay un trabajo que es ese del intercambio, de la conversación, de la reflexión, del tratar entre todos de ver cuánto podemos sacar, cuánto podemos aprovechar, cuánto podemos, digamos, aplicar a lo que estamos haciendo, que la soledad del autodidacta quizá te lo perdés, ¿no? O sea, te perdés esa parte de la conversación que también tiene que ver, como yo dije, con la traducción, que es el abrirse a los otros, escuchar, porque por ahí yo puedo leer, digamos, no es que yo no pueda leer lo que digamos, mis alumnas de traducción leían y trabajaban en sus aulas de traducción. Pero la verdad es que cuando yo las recibía en una materia como reescritura, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? No tengo nada que hacer. O sea, no es que uno no tenga nada que hacer, pero había una formación que ya habían recibido de sus aulas de traducción que era impardable, o sea, en eso yo no podía hacer nada, pero sí quiero, así lo confieso, me beneficié enormemente, porque aprendí infinidad de cosas de cada una de esas alumnas que pasó por mis aulas. O sea que evidentemente la formación digamos, en una institución específicamente dedicada a eso no tiene, digamos, no tiene parangón. Hay otras trayectorias que también son buenas y no quiero decir que quien no se haya formado no sea excelente traductor, porque también ahí está
lo que muy bien dijo Fede Gianotti, que es tu camino humano, ¿no es cierto? Y tu animarte. Eso lo dijo Fede y yo lo tomé porque dije, es verdad, o sea, también está el que, digamos, por ahí no tuvo o no se le ocurrió o no pudo en su momento formarse, pero que se anima y que también recorre ese camino humano, ¿no? O sea, trata de estudiar estos espacios como el de hoy y como miles de otros espacios incluidos, como ya mencionó, en la Escuela de Otoño de Traducción Literaria, o las actividades que puede hacer la ATI, o la escuela, digamos, el Colegio de Traductores, también ayudan a que uno, si digamos, no tuvo la posibilidad de formarse, se pueda formar, y si uno se formó hace mucho, se pueda actualizar, o sea, porque, digamos, la formación siempre es continua, o sea, no es algo que... Y además, siempre en el campo de la traducción, vuelvo a insistir, que digo algo que ya Louis y que Grady también en alguna manera sostienen, es un abrirse, es un, a ver, es un acercarse, es dar a conocer, es poner, digamos, mostrar o darles una palabra o un espacio a, digamos, lenguas minorizadas, culturas minorizadas. Bueno, todo eso, digamos, en estos encuentros ayuda mucho, ¿no? O sea, yo, sí, para mí, si uno tiene la posibilidad, tiene que tratar de aprovecharla, porque les digo que la oferta de formación, como ustedes mismos lo han visto, es enorme y variada y de muchísimo nivel. O sea, nuestros traductores realmente tienen muchísimo nivel. Es un placer cuando uno, digamos, trabajando en el mundo editorial, recibe un traductor formado. Y es verdad lo que dice Fede, hay que tratar de seguir insistiendo para que haya cada día más traductores formados en nuestras instituciones que puedan tener acceso en el campo, por ejemplo, del mundo editorial en este caso, ¿no? Pero porque además trabajas tan fácilmente, o sea, son tan profesionales, han aprendido tanto que lo quiero destacar porque me pasó este año de trabajar con gente formada por lenguas y decir, bueno, así realmente es muy fácil, ¿no? O sea, Bueno, hay ojalá varios fuera profesores así. aquí en la audiencia, ¿eh? Así que bueno, se Sí. deben sentir Bueno, muy felices. aplauso para los profes porque la verdad es que es increíble. Quiero decirlo, o sea, parece que es una loa, pero no, uno ve muy claramente la diferencia de formación, ¿eh? O sea, entre el traductor que es bueno y que viene traduciendo a nivel editorial y el que tiene una formación, o sea, porque tiene muchas otras herramientas que le permiten acabar un trabajo de otra manera, ¿no? O sea, que a vos desde la editorial trabajás menos, quiero decir, porque hay mucho que te lo resolvió el traductor, Claro, ¿no? claro. Eso quiero decir, pero eso tiene que Gracias. ver con la formación que recibió. Y en Estados Unidos, en Canadá, ¿cómo es la cuestión de la formación? ¿Qué oferta de traductores tienen, Grady, Louis? No sé, Bueno, Grady, ¿quieres comenzar? Adelante. Bueno, yo digo, después de haber escuchado a Federico hablar de tantos programas en Argentina, de buenos programas de traducción, yo pienso, ay, qué bien, ¿no? Pero en Estados Unidos, otra vez, lamentablemente, tenemos muy pocos buenos programas de traducción, porque si uno va a ser traductor, uno va a hacer tal vez muchas cosas, pero no se va a publicar, ¿no? Así que no tenemos como una buena formación de traductores que han pasado por programas buenos en Estados Unidos. Así que yo creo que la formación es muy importante, pero hay muy pocos programas de traducción buenos en Estados Unidos y eso es lamentable, aunque comprendo por qué, porque un traductor no va a tener, puede ser un intérprete, traducir oralmente, ¿no? Eso sí se puede hacer más, pero traducir literariamente, hacer la traducción literaria, muy difícil en Estados Unidos y por eso los programas que tenemos, algunos son muy buenos, pero son muy pocos. Louis. Bueno, Canadá tiene esta suerte de ser, suerte o no, según cómo lo vemos, pero es un país bilingüe. Entonces, las dos lenguas oficiales, francés e inglés, tienen que coexistir todo el tiempo, no hay encuentro, no hay debate político, no hay una ley que se va a adoptar en el Parlamento que no tenga que ser debatido en ambas lenguas. Por eso hay muchos programas de traducción en varias ciudades, varias universidades, por cuestión obligatoria, ¿no? Y eso, claro, nos permite tener un buen nivel en muchos de esos lugares
Pero hay que distinguir, en mi opinión, Grady habla de interpretación y traducción. Evidentemente hay algunos lugares, pocos en Canadá, pero Ottawa y Toronto tienen centros donde se estudia la interpretación. En mi universidad yo doy un curso de iniciación a la interpretación para que luego los alumnos vayan a otro lugar, porque es un largo proceso la formación de un intérprete, y mi pequeño curso no es suficiente. Pero al menos permite al alumno ver si eso es para él o para ella o no, porque el intérprete realmente lo tiene que tener en la sangre, porque si no es un trabajo bien diferente, ¿no?, del trabajo del traductor. Pero en cuanto a traducción, yo me parece importante distinguir entre traducción literaria, traducción técnica y traducción política. La traducción técnica es la que más fácilmente se enseña. Hay herramientas, trucos, técnicas que se pueden aprender. Se puede enseñar bastante fácilmente en un programa, en varias clases. La traducción política, bueno, hace falta una cultura política y eso es más difícil enseñarla. Se puede invitar a los alumnos a que se informen, a que vayan leyendo cada vez más un poco sobre política nacional, internacional, pero si no tienen ese interés, nunca van a ser muy finos. Yo juego con los alumnos a veces diciendo, tenemos un texto de derecha, lo vamos a traducir, pero transformándolo en texto de izquierda y viceversa, para que vean el poder de manipulación que la traducción tiene. Otra vez, la traducción no es algo en la sombra, es algo mucho más activo. Y en cuanto a la traducción literaria, bueno, hace falta tener una cultura literaria. No es cuestión que se aprende tampoco en las aulas. Y hay que comprender el concepto de ausencia. Se habló un poco antes, creo que vos, Claudia, hablaste de la ausencia. Bueno, traducir literatura es traducir ausencias, traducir ambigüedades. Yo soy traductor de Onetti, entonces la ambigüedad la conozco bastante bien, sobre todo en Onetti. Tuve la mala suerte de estar con él una vez en Madrid, me mandó al carajo, perdón la expresión, porque claro, es lo que hacía Onetti, ¿no? Mandaba todo al diablo, no veía interés en hablar con seres humanos en general. Pero en realidad comprendí en este juego, porque siempre jugaba, que me decía, chico, era joven en aquel tiempo, haz lo que te dé la gana. A mí no me importa Onetti. Además, lo que más me importa es Faulkner. Así que si a ti te importa Onetti, léelo, hablando de él mismo a la tercera persona, léelo y hazte tu propia idea. Y para mí fue una lección estupenda. Onetti me decía, déjame en paz, hazte tú tu propia historia a través de mi obra, sé activo y entendés lo que podés entender. Y intentar luego traducirlo para que los demás entiendan más o menos a qué va esto. Traducir la ambigüedad siempre para mí, desde que joven empecé a traducir a Onetti, ha sido mi camino en traducción literaria. Es lo que enseño, pero enseñar la traducción de la ausencia, de los huecos, de las trampas y de los vacíos es difícil. Hay que tener una cierta sensibilidad hacia la ambigüedad, hasta la estética, que como decía Umberto Eco, la estética es un mundo de ambigüedad. Sin ambigüedad no hay estética, no hay belleza. Para mí traducir la belleza, traducir la literatura, es traducir la ambigüedad, pero hay que tener la sensibilidad para eso. Y eso, la formación puede ayudar, pero la cultura general es mucho más importante, creo. Bueno, termino aquí. Wow, qué interesante para los formadores que quizá formamos parte de la formación de un traductor desde un lugar más periférico, menos instrumental, si quieren. Yo me lo planteé esto muchas veces y tengo colegas en la audiencia con quien lo hemos discutido, que es, por ejemplo, enseñar literatura a un traductor literario. No estamos haciendo traducción. Y bueno, ¿cuál es el rol del profesor de literatura, por ejemplo, o de historia, etcétera, dentro de esa formación, ¿no? Qué campo de discusión tan rico que es este. Les agradezco a todos. Y una cosa que surgió, creo, entre tantas otras, y con lo cual la declaración que Luis compartió con nosotros termina, es que la traducción le pertenece al traductor. Yo he escuchado en distintos contextos historias de terror de traducciones muy profesionales a las que después se le pone el nombre de otro, por ejemplo, o derechos totalmente negados.
¿Qué pasa con la defensa de los derechos del traductor y de las traductoras en concreto? Porque una declaración no pasa de ser eso, una declaración de principios y de deseos. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con los derechos de autor? Y con las tapas que, por ejemplo, la ATI pone en su página de Instagram. ¿Hay tapas donde figuran los traductores o solamente figura el autor del texto original? Abro esta discusión sobre estos temas que tienen que ver con la defensa de los derechos. A quien quiera empezar. Moni, sabes mucho de esto. Bueno, no quiero tampoco acaparar porque la verdad es que hay mucho aporte interesante. A ver, respecto de la traducción, de lo que decís, bueno, sí, nuestro ordenamiento legal dice lo mismo que no solo el nuestro, Argentina, sino que en los distintos, en otros países también, o sea, el traductor es el titular de su traducción, ¿no? O sea, por supuesto que sos titular de la traducción si has traducido una obra que está en lo que se llama dominio privado, o sea, que todavía está protegida por el derecho, además de, además de que uno es el autor de esa traducción, el titular de esa traducción, tiene que pedir permiso al autor original para hacer la traducción. Eso dio lugar durante muchas épocas a la reflexión acerca de si la traducción era algo auxiliar, anquilar, secundario, obra segunda y no primera, en fin. Ha habido muchos debates respecto de eso. Hoy estamos absolutamente, creo que la gran mayoría concuerda en que la traducción es una obra per se, o sea, y es una obra que merece toda la, digamos, toda la protección y el reconocimiento, el autor merece todo el reconocimiento, el autor traductor, ¿no? O sea, merece todo el reconocimiento que le pueda otorgar la ley. Siempre decimos, o sea, como la traducción, siempre queda ese otro margen que es bueno, pero esa traducción no va a poder ver la luz si es que el autor de la obra original no ha dado sus derechos. O sea que siempre cuando uno publica una traducción, tiene dos derechos que negociar. El original, o sea, de la obra como se gestó en su idioma original, y después el derecho de traducción. Ese es un tema. El otro tema que a mí me ha pasado mucho trabajando, y me sigue pasando, que sin ir más lejos, la semana pasada me pasó, y que yo lo quería así agarrar de las orejitas al traductor, es que muchos traductores me consultan porque firman cualquier cosa. O sea, hay una cuestión aquí que tiene que ver con, la verdad que no está fácil entrar en el mundo del mercado, digamos, en el mercado editorial, pero no está fácil ni como autor, ni como traductor, ni como nada, ¿no? O sea, ni como corrector, ni como diseñador. O sea, quiero decir, no se desalienten, no es que es una inquina hacia el traductor o hacia el autor. Es difícil, o sea, escribo una novela, escribo una obra poética, y después voy a golpear y nadie me da bolilla, o por ahí tengo suerte y alguien me da. O sea, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando se presenta esa oportunidad, la gente, como lo que quería era que la publicaran o que le dieran la traducción, muchas veces con ese entusiasmo suele firmar cosas sin leerlas bien, sin saber qué está firmando. Entonces, mi gran consejo, que se los digo, y lo mismo después tenemos varios problemas, es sepan qué firman. A veces uno está dispuesto, dentro de su propia trayectoria profesional, a ceder mucho más de lo que se debería ceder, porque bueno, es la gran oportunidad de tu vida. Pero una cosa es saber que yo estoy dándole a este editorial todo lo derecho de mi traducción por siempre jamás, y otra muy distinta es enterarme de acá a 10 años, cuando surge la posibilidad de que alguien me quiera, digamos, quiera contratar mi traducción, de que mi traducción no era mía, ¿no? O sea, es muy distinto. O sea, yo siempre le digo, tanto al autor o a la autora o al autor o digamos, a traductores, lean lo que firman y firmen algo. La ventaja de no tener un contrato hecho es que entonces nadie te puede reclamar nada. Esa es una ventaja, pero también estás muy desprotegido, ¿no? Y la desventaja de tenerlo es que hay una serie de deberes a los que te tenés que, digamos, que tendrás que respetar, qué sé yo.
la traducción será de tal manera, será entregada en tal momento, se te pagará tanto, te reconocerán, qué sé yo, en el copyright de la traducción figurará tu nombre o figurará el de la editorial, pero figurará tu nombre en la portadilla, en la página de legales, en fin, hay una serie de cuestiones. Pero digamos, mi gran consejo es, y sobre todo porque entiendo que quien no tiene todavía el acceso a estos lugares sagrados como son las editoriales, en cuanto lo pueda tener, va a estar dispuesto a firmar cualquier cosa, lean lo que firman. Y lo mínimo es, yo sugeriría, por supuesto, el reconocimiento de ustedes como traductores, o sea, por lo menos en la portadilla, o sea, esa paginita que aparece cuando uno abre el libro y están los nombres, al nombre de la obra, el autor, bueno, traducido por fulano, eso lo mínimo. Si se puede poner en tapa, perfecto. No siempre aparece en tapa, es lo más común, por lo menos en nuestra práctica de acá. En algunos países tampoco aparece el traductor en la tapa, salvo que el traductor realmente tenga un valor simbólico tan fuerte dentro de ese mercado de circulación editorial, que si vos decís traducido por Borges, bueno, ¿qué importa que tradujo? Más allá de que puede haber hecho una gran traducción, pero digamos, Borges es porque Borges vende, que es lo que hablaban nuevamente por ahí Grady, respecto de que no nos olvidemos de que hablamos del mercado editorial, esa empresa es una industria, o sea, tiene que vender, tiene que generar dinero, o sea que también, o sea, digamos, salvo que haya subsidios, que haya apoyos estatales o de otro, digamos, desde otros lugares que puedan ayudar a que se visibilice mucho más, que esa es la gran tensión que siempre ha sucedido en el mercado editorial, ¿no es cierto? Entre uno tiene una obra que obviamente es un bien cultural, pero también es una mercancía, o sea, tengo que hacer que esto me rinda, si no, te publico hoy y después no puedo publicar más. Entonces, esas tensiones son muy complejas y que son las tensiones que luego se reflejan, como bien ha explicado Luis, en, claro, se silencia, se opaca, casi no se ve o no tienen visibilidad las minorías. ¿Por qué no son rentables? Disculpas, o sea, soy muy incorrecta políticamente, pero es así. Entonces, ¿cómo hacerlas rentables? Políticas de Estado que apunten a fomentar y a visibilizar eso. Que el empresario, que quiero aclarar en este caso, que el empresario editorial no tiene por qué hacerlo, para él es una empresa. Entonces, ese es el otro punto. O sea, puede haber un editor que tenga un interés particular, pero bueno, si va a editar y va a vivir de la editorial, va a tener que hacer algo que le funcione, digamos, que le cierre como negocio. Entonces, estas cosas son muy, muy delicadas, son muy ingratas, y a veces parece que los editores son malísimos, pero bueno, ellos viven de esto, así como nosotros queremos vivir en nuestra traducción y que nos paguen, el que publica el libro quiere que el libro se venda y que esto le dé dinero como para poder seguir con ese negocio. Y ahí es donde quedan, digamos, una serie de, digamos, quedan unos intersticios en los que todos nos tenemos que preguntar qué hacer. Exijamos a nuestros gobiernos, a nuestros estados, políticas que sean políticas que siempre sean sostenidas. Bueno, hay muchas. Francia tiene políticas de, digamos, de favorecer o de ayudar a la traducción de obras francesas en otros idiomas. Lo mismo Alemania, o sea, esos dos países en particular son muy fuertes en esto. Y si uno se pone a pensar, bueno, los ingleses y los norteamericanos, digamos, los estadounidenses no lo hacen, ¿no? Pero bueno, hay otros elementos que evidentemente los ponen en el, digamos, en el tintero y entonces siempre la gente los traduce. Pero Francia o Alemania, que son países también muy poderosos, tienen muy en clara esa política. Y vos te acercás a un francés, a Suiza también, digamos, Pro Helvetia, por ejemplo, intentan como sea tratar de que, digamos, las obras producidas en esas culturas, en esos países, vean la luz en otros, o sea, sean visibles en otros lugares. Porque también si uno entendiera que es una manera también de penetrar, esa penetración cultural que va, digamos, va entrando, también es importante. O sea, en nuestras universidades la mayoría de las personas, digamos, de los teóricos que se leen son franceses, alemanes y por supuesto, bueno, todos los ingleses que vengan, ¿no? Pero quiero decir, hay algo ahí que tiene que ver también con políticas que han insertado, o sea, a Walter Benjamin lo tenemos, nosotros tenemos una revista de Lengua Viva que tiene
un artículo en donde habla por qué a Walter Benjamin se lo tradujo 3 veces en el mismo año y se lo publicó con 3 traducciones distintas acá. O sea, evidentemente hay algo ahí que, digamos, que ha funcionado muy bien. Y es algo que nosotros tenemos que exigir a través de premios, a través de subsidios, a través de formaciones, a través de, qué sé yo, maneras de ayudar a la industria editorial a que no sean tan caras ciertas cosas para que pueda dedicar, digamos, un poco más de dinero a los traductores o a buscar nuevas voces. En fin, hay una cosa que tiene que ser mucho más amplia que solo yo traductor, que pobre que no me paga este editor, que es un malvado, ¿no? O sea, por supuesto que además hay que exigir que a uno se lo reconozca el dinero. Pero bueno, eso en cuanto a los derechos. Y los traductores tienen que tener esa formación de yo soy traductor, este es mi trabajo, lo tienen que defender. Y defender el trabajo no es solo defender lo que te pagan, es defender que vos vas a estar ligado a esa traducción y es defender hasta dónde vos estás dispuesto a dejar esa traducción a la buena de Dios, ¿no? O sea, eso también es parte de ser profesional. O sea, sí a hablar del dinero, claro que sí, porque vivo de esto, pero también, o sea, no se acaba mi traducción con lo que me van a pagar, porque es un trabajo que cualquiera de ustedes lo puede haber visto, que te lleva a lo mejor un párrafo un día entero. Entonces hay mucho más por detrás de esto, o sea, y eso es, sí, yo estoy relacionada con eso y también qué quiero que se haga con esa traducción, con ese hijo o hija que uno sale, ¿no? O sea, Gracias, Moni. es compleja. Sí. Gracias. Imagínense que nos han quedado temas tales como ¿se traduce el lenguaje inclusivo o no se traduce? ¿Qué pasa con editoriales como Charco Press? ¿Qué pasa con revistas de traducción como la que Grady, a la que Grady contribuye tanto? ¿De qué manera eso puede visibilizar traducciones periféricas? Pero mucha gente nos está diciendo, ay, me tengo que ir, me encantó, pero me tengo que ir. Así que me parece que vamos a tener que continuar la charla otra vez, porque nos han quedado un montón de temas. El uso del lenguaje inclusivo o no, de la feminización o no, también es un tema para el debate. Creo que tenemos acá un montón de temas que voy a tomar nota para que Penn pueda levantar ese guante y seguir. Acá tenemos unas preguntas también que no me da. Amanda Gorman, claro, es otro tema, la polémica sobre la exigencia de que los traductores de Amanda Gorman reunieran ciertos requisitos como por ejemplo pertenencia étnica y de género. ¿Qué pasa con la cultura de la cancelación dentro de la traducción? En nuestro programa de radio que comenzó de nuevo anoche, hemos invitado a Alejandra Jorge como presidente de la Federación Internacional de Traductores para América Latina para hablar sobre toda esta cuestión de derechos. Lamento frustrarlos, les agradezco profundamente todo lo que han compartido y si me permiten voy a tener que cerrar porque se nos ha hecho la hora y realmente me gustaría volver a invitarlos para seguir conversando. Y tomando un poco lo que dijo Luis sobre la importancia de la sociología de la traducción, querría despedirme con una breve cita del antropólogo, sociólogo, historiador James Clifford en su famoso escrito Rutas, Viajes y Traducción en los finales del siglo XX, donde él dice, en la clase de traducción que más me interesa, uno aprende mucho sobre pueblos, culturas e historias diferentes de los propios, lo suficiente como para comenzar a aprender lo que nos falta. Creo que nos quedó sabor a quiero más porque comprendimos lo que nos falta. Les agradezco profundamente habernos dejado con esas ganas. Hasta muy pronto. Gracias enormes a los panelistas, gracias a PEN Argentina y gracias a todos los que han participado de la charla.